Estamos todos en este programa tan lindo, tan hermoso que ya se está haciendo anclaje ya aquí en la zona Pucón, que se llama Desenredando la Madeja. ¿Cómo estás tú, Paola? Muy bien, ¿y tú, Luis? Estamos bien, estamos empezando una semana por lo menos con sol. Sí, ya tenemos acá en Pucón, llevamos segundo día con sol. Sí. Eso para nosotros es una felicidad enorme porque ha sido un invierno largo. Un invierno porfiado, no se quiere ir, no se quiere ir el invierno, pero bueno, así es el sur, pues el sur es invierno de enero a enero, o diciembre a diciembre, febrero a febrero. Ajá. Estamos también junto con Armando. Allá. Estamos, sí, allá estamos. Allá tienes que... Hoy día hablaremos de neurociencia, hablaremos de tantos temas que has ido tocando tú semana a semana. Y hoy día te hablamos de un tema no menor, un tema tan cotidiano que también es invisible a la vez. Que hablaremos de los recuerdos y cómo nos relacionamos con ellos. Qué interesante el tema, porque a nivel cognitivo, cómo nos relacionamos con nuestros recuerdos y cómo los recuerdos están relacionados con la memoria. Con la memoria. Bueno, y cómo es el tema de esa imagen, ¿no es cierto?, del recuerdo. En el fondo, ¿qué es lo que es real? ¿Qué es lo que dentro de lo cotidiano podría decir que la memoria es donde archivamos los recuerdos? Y los recuerdos, ¿qué pasa con ellos? ¿Echan a andar esa memoria? ¿Sacas tú de un cardec? Tenemos memorias cortas, memorias largas. ¿Cómo es eso un poco, Paola, que nos puedas contar? Bueno, a través de los estudios del cerebro y de la mente humana, con el tiempo se ha ido estudiando y se ha ido comprendiendo que existe la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo. Pero la memoria como dices tú, es como un software, un cardec, donde tú guardas estos recuerdos. ¿Ya? Y los recuerdos son verdaderas fotografías de experiencias. Tú vas observando cognitivamente, a través de tu percepción, lo que te estás vivenciando y rescatas fotos de situaciones puntuales. Como que tu cerebro, a través de la parte visual y auditiva, está experimentando con sus emociones, sobre todo auditiva y visual en este caso, y también olfativa, que después vamos a hablar sobre eso, y va rescatando verdaderos fotos. Pero eso no es que tú constantemente seas y estés constantemente recordando, y eso también me gustaría que fuéramos comprendiendo de que nosotros cuando nacemos, del momento que nacemos hasta los 6 años, no tenemos la madurez cognitiva para poder mirar y decir, ok, yo esto lo voy a recordar. Sin embargo, se siguen almacenando en la memoria, pero no es una memoria consciente. Entonces. Sí, no es una memoria consciente, que eso luego lo vamos a hablar en otros programas, que tiene que ver con nuestro subconsciente, y que siempre lo mencionamos, que en esa etapa entre antes de nacer hasta tus 6 años, tú estás conectado a tu subconsciente, tú ahí estás guardando lo que escuchas y reconectando, porque neurológicamente ya está estudiado que las neuronas toman experiencia y mueren, y toman y mueren porque están madurando, o sea, tu zona cognitiva está recién madurando. ¿Y cómo nosotros nos relacionamos con esos recuerdos? Bueno, basándonos que hasta los 6 años tú no tienes la madurez. Luego tú empiezas a comenzar tu niñez posterior a los 6 años y empiezas a madurar y empiezas a interactuar con el medio, y cómo te relacionas, como te explicaba, emocionalmente, afectivamente. Por eso se dice que la zona cognitiva tú la vas recibiendo desde el útero, antes del útero, desde como del estado de ánimo, que se ha ido comprobando que cómo estaba de estado de ánimo, en estado de salud mental, emocional, tu madre y tu padre, qué campo te recibió, en qué situación geográfica, emocional y mental estabas cuando tú decidiste, a este papá voy a tomar y a esta mamá, y ellos dos nos ponemos de acuerdo y vengo a esta experiencia. Todo ese sistema, todo ese escenario ya está comprobado a nivel de la neurociencia, que tú cuando vas desarrollando tu sistema cognitivo hasta los 6 años, posterior a eso tú empiezas a tomar desde esa información y a interactuar con esa realidad. O sea, y en base de eso, como estás interactuando, es cuál cosa tú recuerdas. O sea,
Tú vas a recordar lo que tú inconscientemente viene a ese presente y te dice, bueno, por ejemplo, si tú guardaste antes de tus 6 años que el color verde era súper importante, pero ya lo tienes guardado como una ruta, como algo que ya es parte de ti, automáticamente cuando veas los verdes presentes en una experiencia emocional, en una situación afectiva, en una situación dolorosa o de felicidad, tú vas a darle prioridad a ese verde. Pero es muy interesante cómo el cerebro va guardando y va sacando verdaderas fotografías de ese verde o de lo que tú tienes registrado. Claro, fotografías, por ejemplo, cuando uno de los sentidos, cuando sientes, por ejemplo, olor a leña, olor a pan, y te hace una reminiscencia atrás, ¿no es cierto? Inmediatamente tú evocas a lo que es la memoria a largo plazo, ¿no? Sí, ahí porque entra. la memoria corta podría decirse cuando de repente, típico que nosotros se nos pierde la llave del auto o a dónde dejé el celular, son como flachazos, eso en memoria corta. Lo que pasa es que la memoria corta es cuando tú guardas la información, tú en tu memoria corta, tú dices, estás procesando algo y en la memoria corta seleccionas. Ya. Y cuando tú traspasas esa experiencia a tu memoria de larga, de largo plazo, es porque tú recolectaste eso que estaba ahí. No es que la memoria de corto plazo sea como una memoria que tú utilizas aparte van de un carril aparte, pero tienen un objetivo para poder tú estar en el presente, y cuando necesitas una información que no está ahí a la mano, tú automáticamente conectas con la memoria a largo plazo. Ya, bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, hay una persona muy importante a nivel neurociencia en Argentina, el señor Medina, doctor Medina, Jorge Medina, que habla sobre la memoria corta y la larga, y habla como que hay un flachazo así de cuando tú tienes estos momentos de pérdida de memoria, cuando se te pierde, por ejemplo, una llave de un auto o un celular. Sin embargo, cuando eso es tan inocuo que no pasa nada, que se te perdió, después lo encuentras, pero si ese proceder que se te perdió y a raíz de ese olvido flachazo ocurre algo mayor, inmediatamente esa memoria ya es distinta, porque queda registrada a largo plazo. A largo plazo. ¿Lo entiendes? Porque mientras que tú estás viviendo en tu memoria, en la memoria corta que le llaman, tu cerebro está viviendo en el día a día. Yo me tengo que acordar dónde dejé la botella. Pero si yo no lo... bueno, y ahí es muy importante porque los sabios de la meditación, de las sabidurías ancestrales, nos dicen que en el fondo por eso tú volvemos a lo que hablamos siempre, el vivir el aquí y el ahora. Porque si yo aprendo a vivir el aquí y el ahora, yo aprendo a saber que yo estoy consciente que hice esto. Entonces se dice que esa memoria de largo plazo, si tú no sabes conectar correctamente con tu memoria de corto plazo, automáticamente tu memoria de largo plazo incluso te puedes quedar en blanco, como dices tú, y no te vas a acordar. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido al cortisol, el cortisol es una hormona que está ahí asentada cerca de la amígdala, en toda esa zona de la hipófisis, la pituitaria y la pineal, ahí está toda nuestra zona hormonal en el cerebro. Y la hormona del cortisol, tú la generas, y cuando tú tienes muy alta esta hormona, tú vas afectando las memorias. O sea, esta memoria de corto plazo, si estás en cortisol nervioso, que ya me tengo que ir, que esto, que tengo que funcionar, que ya tengo que hacer tantas cosas, hace que tú no puedas respirar correctamente, no puedas estar conectado correctamente, no puedas estar disfrutando tu aquí y el ahora, para que tu memoria de largo plazo pueda sacar el y guardar en el archivo. Pasamos a ser funcionales solamente, entonces empezamos como a repetir actividades, y en eso se nos van perdiendo pequeñas memorias, flachazos, no estamos aquí concentrados, ¿no? Bueno, ahora en día, con los nuevos estudios del Alzheimer, muchos se están asociando que el Alzheimer es como una diabetes, igual como la diabetes que da en el páncreas o que afecta a otros órganos. También están diciendo que el Alzheimer está afectado por la diabetes, pero también en algún momento, según los estudios, se decía que el Alzheimer tenía que ver con tu memoria y este desgaste. Por eso te recomendaban que tú leyeras, que tú activaras la memoria de largo plazo, porque cuando tú lees, tú tienes que conectarte en el aquí y en el ahora.
Tú tienes que leer y saber lo que estás leyendo, saber retener información, guardar recuerdos, ordenar, para que cuando vaya al archivo tú lo recuerdes. Interesante lo que dices, porque en la experiencia de mucha gente que trabaja con música y todas las personas que padecen, digamos, esta enfermedad de Alzheimer o demencia, o sea, no, perdón, de cuando no recuerdan, y sin embargo le ponen música antigua de su época, y sin embargo ellos recuerdan incluso hasta la letra y pueden hasta cantar y se conectan. Entonces en ese sentido están actuando con el sentido, digamos, de uno de los 5 sentidos, con el sentido de la audición. Es que el oído está conectado, según la neurociencia, a todo este proceso, esa red. O sea, el órgano que está más conectado a toda esa red es en nuestra zona auditiva. Qué interesante. Pero también lo interesante es, como bien dices tú, han mostrado, por ejemplo, había una bailarina súper famosa que tuvo Alzheimer y a ella y estaba como inválida, incapacitada, le pusieron su música y le mostraron su imagen y ella bailaba con sus brazos, con su incapacidad, pero ella recordaba. ¿Por qué? Porque el aquí y el ahora tiene que ver con que eso que estoy haciendo me llena, me satisface, estoy yo con todos mis sentidos ahí. Claro, cuando estás con todos los sentidos, esa memoria va a fuego, digamos. Ajá. A fuego, o sea, tú la grabas sí o sí, digamos, cuando por ejemplo un nacimiento de un hijo, de repente un accidente, o cosas no tan buenas, pero sí son impactantes, eso queda muy grabado. Y sin embargo, por ejemplo, dentro de una familia que tenga un escenario X, y si por ejemplo en la familia hay 5 personas, todos van a sacar una foto diferente de ese momento, y tú cuando después pasa el tiempo y le preguntas, ¿te acuerdas, Juan o Pedro, cuando pasó ese momento? Y todos te van a decir de su perspectiva algo distinto de lo que recuerdan, ¿no? Por ejemplo, Nazaret Castellano, que es una neuróloga que está muy en lo conocido, también es española, y ella siempre estudió la neurociencia desde esta manera como la que a mí me encanta, que tiene que ver con las emociones, cómo el ser va conectado, y desde la cultura oriental también. Ella nos dice que, por ejemplo, la concentración. Cuando tú tienes concentración en lo que estás viviendo, y cuando tú estás conectado con lo que estás viviendo, vas a poder retener de mejor manera lo que estás viviendo. Y tu memoria va a ser mucho más nítida y más clara y más coherente. Pero ¿qué pasa cuando tú estás viviendo y conviviendo con más personas viviendo una experiencia? Por eso los hijos todos perciben a su madre de maneras distintas. Claro. Hay hijos que si son muchos hijos, algunos se van a llevar bien con su madre y van a tener recuerdos fantásticos, van a defender a la mamá. Ya. Otros van a decir que no es tan buena la mamá, y otros no van a soportar a esa mamá. Porque ese individuo cognitivamente se relacionó emocionalmente y escuchó y entrelazó lo que él tiene como verdad con esa mamá. Porque esa mamá, cuando yo siempre digo, los hijos se escuchan todo, aunque el hijo no esté presente. Sí. Aunque él no esté presente, tú dices, aquí voy a hablar de mi hijo, total, no está presente. Mentira, el hijo escucha todo lo que tú le dices, aunque él no esté presente. Él sabe si tú lo amas, si lo aceptas, si lo consideras, y si verdaderamente lo que tú le estás diciendo yo te acepto, tú lo aceptas. Increíble, y eso lo va guardando también a fuego en la mente, en la memoria. En la memoria. Y lo va a echar a andar, puede ser en esa semana, en un año, y después te lo sacan en cara, o realmente cuando hubo una situación difícil. Te recuerda, mamá, que tal fecha tú, sí, claro, y te lo sacan así. Te lo dicen con fecha y todo, porque el niño sabe, o el adolescente o el adulto sabe de algún otro modo, que eso que está ocurriendo no es lo que uno piensa. Correcto. Bueno, estamos en Radio Puelche en 90.5 acá en Pucón, y estamos en el programa de los días jueves entre las 12 pasaditas de Desenredando la Madeja. Estamos con Paola Ibar, y hoy día estamos reemplazando a Carlito. Es irreemplazable, pero hoy día estamos tratando de llegar por lo menos a algo. Bueno, y lo interesante que tú decías, por ejemplo, dentro de un evento, como tú decías, todos sacan una foto distinta.
Pero ¿por qué muchas veces hay dentro de un evento fuerte, incluso dentro de la familia o dentro de las personas que estaban en ese evento, hay personas que no recuerdan nada? O sea, yo no me acuerdo de nada de eso. Eso bloquea la memoria. ¿Qué pasa ahí? ¿La memoria se borra de alguna forma o siempre está? Y si tú vas, por ejemplo, ahí tiene que ver un poco, ¿qué tú puedes relacionar, por ejemplo, la neurohipnosis con respecto a esto? A esto es lo que estamos hablando nosotros, a nuestros recuerdos. Lo que pasa es que la neurohipnosis trabaja en dos aspectos. Uh-huh. En el aspecto de las personas que cuando están muy desconectadas de sus dialécticas, o sea, cuando hablamos y trabajamos desde la neurohipnosis, trabajamos en la primera dialéctica, que es el cuerpo físico, la segunda la emoción y la tercera, que es la mente. Mira. Entonces hay personas que viven desde su cuerpo físico nomás y crean su vida y se olvidan. No es que no recuerden, viven desde del cuerpo físico, producen, viven, comen, van a trabajar, se casan, tienen sus hijos y viven. Sí. Y otros viven desde las emociones, o otros viven de sus recuerdos también y viven de su tercera dialéctica. Y eso también, como dice la doctora Nazaret Castellano, uh-huh, que habla de que en el fondo, ¿por qué las personas mienten? ¿Por qué las personas pueden cambiar la historia de una narrativa? Pero ahí vamos a llegar a eso. Pero la neurohipnosis, ¿qué hace? A ti te ayuda a que tú conectes, porque si tú te enfermas, si a ti te pasa algo, te duele la cabeza, por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen, no, mira, me duele la cabeza, o tengo diabetes, o tengo esta enfermedad, o tengo esto otro, pero en realidad me siento enfermo, pero no tienen conciencia de sí mismo, de su pensamiento, de su recuerdo, de su dolor. Ese dolor desencadena en un síntoma. En un síntoma físico. Okay. Entonces la neurohipnosis lo que hace es de algún otro modo trabajar esa área. Muy bien. Hace que tú, al hacer la hipnosis, la persona pueda conectar con esas emociones que están desconectadas. Bueno, estamos acá tratando de desenredar. Bueno, y referente de la misma Nazaret Castellano, ella dice algo muy interesante, porque el tema de la memoria, que tú puedes crear escenarios de que los demás dicen, no, esta persona miente, esta persona, uno sabe que cambió 100% el hecho de lo que les están diciendo. Entonces, sí, correcto. Sí. Por ejemplo, y esas personas tienen problemas de frentón de decir la verdad, de comunicar la verdad. Y uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué mintió? Porque esa persona, como les explicaba adelante, está en cortisol. Entonces, al estar en cortisol, su zona de concentración y cognitiva y de defensa es cambiar, es un mecanismo de defensa. Yo cambio la historia, porque es tan fuerte mi trauma y mi dolor, lo que me provocó esa situación, que yo comienzo a acostumbrarme a cambiar todo a lo que a mí me hace feliz. Ah, correcto. Entonces empiezas a hacer escenarios distintos a lo que es la realidad, pero sin embargo eso es su realidad. Es su realidad, porque ella lo sigue viendo así y crea imágenes claras de lo que está creyendo, y lo ve así y lo conforma en sí misma, en ella misma, creyendo que está bien. Y eso es tan fuerte que también se queda como una memoria. Entonces como que tú estás, entre comillas, estás como hackeando la memoria, porque al final estás haciendo algo que no es real, entre comillas, ficticio, lo metes en tu memoria y después ya pasa a ser un hecho creado memoria, por tu imaginación. Lo que pasa es que la memoria es algo neutral. La memoria, el recuerdo, las emociones, todo tu sistema interno neurológico no tiene polaridad, no tiene inteligencia como para decir esto no lo que me está diciendo esta persona. Mi yo, Paola, o lo que yo habito acá adentro, me está diciendo esto, entonces ella está mintiendo. No, eso tiene que ver con algo que tiene que ver con tu personalidad, con tu yo cognitivo, con cómo tú vives la vida, cuáles son tus valores. Todo va a influir en ti. ¿Por qué? La neurociencia ya comprobó que el cerebro es un campo donde es manipulable por ti y por los demás. Entonces, entre tú más seas una persona clara de ti, mejor te va a ir. Pero ¿qué pasa con alguien que sufre en un ambiente?
que le ocurren cosas dentro de un espacio, donde en ese proceso de desarrollo vivió cosas muy dolorosas, claro, ese cerebro se tiene que proteger y crear espacios para que ese cerebro no colapse. Y en este caso la neurohipnosis, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hacer redes nuevas, o tú vas en este caso atacas el problema desenredando algo que a lo mejor no era tan traumático, y cuando pasa el tiempo uno como que va agrandando las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño de que yo iba a una playa con mis padres, Quintero, y yo encontraba muy grande esa playa, muy grande, así como mucha playa, y después de adulto uno va y es un sector chiquitito, que la playa está ahí mismo, el mar, y tú lo ves inmenso. Claro, uno cambia la perspectiva, ¿no? Y eso pasa un poco también con la memoria. Tú tienes recuerdos antiguos que realmente a lo mejor no es tanto como uno lo manifestó, digamos, o evocó, digamos. Es que porque como es un proceso de madurez, no es lo mismo que si tú fuiste pequeño, no sé, a los 10, 12 años, 8 años a la playa, para ti tu ángulo de percepción era o sea, mirabas como igual que esto es igual que una cámara. Entonces tu ángulo de percepción es más pequeño a esa edad, porque recién tú estás desarrollando la percepción del ángulo. Sí. Entonces ya cuando ya termina de desarrollarte biológicamente 18 años, bueno, y el cerebro se termina de desarrollar a los 36 años recién, están las áreas cognitivas y todo tu sistema interno listo para decir, ya, ahora ya me terminé de desarrollar y todo lo que aprendí, todo lo que sé, se queda guardado y con esto yo vivo mi vida. Bueno, los que somos niños nunca nos terminamos de desarrollar, pues siempre estamos creando siempre todos los días una realidad distinta y nueva. Pero es porque eso no tiene que ver con este desarrollo que tú fuiste, porque tú tienes tu campo de creencia y tus ideas fijas de pronto. Tiene que ver con tus sueños internos, como tú has ido educando tu yo, educándote tú como Luis, como individuo, como entidad ante la sociedad. Entonces, va a depender cuál es mi disponibilidad como yo, Paola, en la vida, mis valores, mis deseos, mis sueños, mis desafíos, mi cultura. ¿Cómo yo voy a mirar todo el estado geográfico? Mira, bueno, nuestros amigos que nos están escuchando en Radio Puelche, acá en el 90.5 de Pucón, estamos aquí con Pablo Ibar, Desenredando la Madeja, un programa que se está naciendo, pero ya estamos anclando, estamos echando raíces fuertes. Paulita, ¿qué, por ejemplo, qué ocurre con nuestras emociones y los recuerdos? Bueno, es más o menos lo que hemos estado hablando hasta ahora, que tiene que ver que las emociones están directamente relacionadas con nuestros recuerdos. El campo emocional es como la energía que tú comprimes el recuerdo. O sea, tú sellas con la emoción. En la emoción tú tienes tus colores, tienes tus aromas. Hay hecho andar el recuerdo. Exactamente. Lo sacas de la memoria. Lo sacas el archivo o la imagen a través de tus emociones. Ya, y echas por el play ahí empieza a pasar lo que... O sea, se desata lo que tú tienes ahí. Bueno, por eso se dice que cuando tú recuerdas estás vivenciando actualmente cuando tú recuerdas algo estás viviendo en ese momento. Así de fuerte, Sin embargo, por eso mismo es que cuando uno trabaja con la hipnosis terapéuticamente y profesionalmente y bien hecho, se hace que uno lleva al paciente a ese estado, y la persona que tiene bloqueada esa emoción, ese problema, esa ira, ese enojo, no sé qué, que le está llevando a tener otros problemas, las libera en ese estado, porque en ese estado no está en negación. Se entrega y libera. Y al liberar, por la pregunta que tú me hacías hace un momento atrás, al liberar esa emoción, automáticamente el sistema nervioso crea nuevas redes. Porque el sistema nervioso está conectado con tus emociones. Como que limpia ese recuerdo, lo limpia un poco, ¿no? Lo saca la maleza. Y muchas veces, como te decía yo, anclaste puede ser un trauma, y sin embargo cuando tú te metes en ese sistema, lo muestras y los llevas al consciente, y ese paciente, podría así decirlo,
Hace nuevas redes. Hace nuevas redes neuronales. Ya. Y hay cambios en la primera dialéctica del cuerpo físico, la segunda la emoción y la tercera la mente. Ya. Porque ahí cuando uno logra liberar lo que entra y se crea una nueva dialéctica, se crea una nueva metáfora. Entonces la persona crea un nuevo recuerdo, reemplaza ese recuerdo antiguo que le estaba llevando emocionalmente al dolor, al descontento, al sufrimiento, lo reemplaza por un nuevo recuerdo, por una nueva resolución, porque eso es lo interesante. Por eso, si no, imagínate que nosotros tuviéramos que quedarnos para siempre con los mismos recuerdos. Sí. No podríamos quedarnos siempre con los mismos recuerdos, porque nuestro cerebro terminaría colapsado. Entonces, por eso cuando tú me preguntabas por qué hay personas que ya no se acuerdan de nada, porque en algún momento ellos no pudieron hacer ese trabajo de liberar las emociones, de tomar contacto y ellos crear una nueva idea de la experiencia. Incluso... Pero en fondo, como tú dices, en fondo es ordenar un poco el almacenamiento, porque no se trata de borrar información, sino que de ordenar. Lo que pasa es que no es que uno borre, porque lo que ya está archivado y vivenciado está, pero la neuroplasticidad del cerebro es capaz de modificar y cambiar y darle una intención distinta a esa foto o a esa imagen. Ok. Muy interesante, porque de hecho puede ser que esa neurohipnosis que se hace puede ser algo rápido, o puede, digamos, tener varias sesiones para llegar a donde quieres llegar, pero sin embargo, cuando tú ya, la persona empieza a tirar redes nuevas, por así decirlo, tiene como más capacidad de salir, digamos, de su... Es que no va a volver a estar de nuevo ahí, porque ya no va a devolverse a la misma situación, no le va a volver a aparecer, porque su sistema, sus tres dialécticas, ya comprendieron y asientan un nuevo recuerdo. Ok, y como, por ejemplo, químicamente, ¿qué pasa cuando tú dices que tenemos mucho cortisol? ¿Qué pasa en ese minuto, digamos, con estos almacenamientos? Con lo que es memoria corta, larga. Lo que pasa es que si tú tienes mucho cortisol, en esa memoria corta tú vas a estar siempre en ansiedad, en angustia, preocupado, vas a estar siempre desconectado, vas a estar sin conectarte. Ya. Sin estar el aquí y el ahora y conectado contigo, seguro contigo. Qué bueno, qué interesante lo que se está relatando, porque cuesta mucho de repente imaginarse a través digamos, de la radio, lo que uno de repente trata de expresar, ¿no? Y por ejemplo, se habla, los psicólogos hablan, o los psiquiatras, o los estudiosos de la neurociencia, hablan del recuerdo original. ¿Qué se refiere a eso cuando tienes un recuerdo original? Ese recuerdo original es incorrompible. O sea, podría decirse que es la materia que está ahí, tú vas a ese recuerdo y tú lo podrías sacar y ponerlo, por ejemplo, en un video y decir, ¿esto fue lo que pasó realmente? ¿O se modifica igual? Lo que pasa es que los psicólogos y la ciencia y todo, ellos dicen que es muy difícil llegar a un recuerdo original. Eso no es posible, porque como va mutando dependiendo la edad, la situación, como la persona va a su software y trae el recuerdo y lo maneja, y el que tiene mucho cortisol lo cambia literalmente para cuidar su sobrevivencia. Entonces imagínate el que tiene cortisol y ha tenido que cambiar sus recuerdos para poder sobrevivir. Entonces es increíble. Entonces como no puede haber un original, porque cuando uno habla de original habla de algo verdadero, algo que partió y esa es la verdad. Cuando tú buscas lo original, buscas la verdad de quién votó esto. Queremos saber la verdad, quién vació el agua o quién rompió los huevos. Saber la verdad. Eso se vive en el momento, pero por ejemplo, si María viene y rompe los huevos y tú estás presente y llega un tercero y ella dice, no fui yo, vino el perro y botó los huevos, o no, fue la Carmen que entró y los botó, y tú no dices nada como testigo de esta situación y te quedas callado. O quizás puedes decir, no, tú fuiste, María, pero ella va a negarlo, y si tú no tienes autoridad sobre el que entró y es testigo de la situación, la que va a predominar va a ser lo que dice María. Entonces en un escenario va a depender de muchos factores, y ahí donde queda el recuerdo de que se rompieron los huevos
¿Y quién predominó? ¿Qué verdad predominó? Aunque era mentira, la de la María. Porque María era parte de ese vínculo, era parte del círculo, tenía más influencia. Hay muchos factores. Entonces, por eso que para la psicología, para la psiquiatría, para la salud mental, para todo este tema de la neurociencia, lo único que se puede entender y lo más fascinante de todo es que comprender que hoy en día el entender que tenemos esta neuroplasticidad. Eso es lo que se ha descubierto, digamos, bueno, en cierto tiempo hacia adelante, digamos, los descubrimientos que se han hecho en neurociencia, bueno, han avanzado mucho, sobre todo este doctor que está en Argentina, que ha hecho como diferentes departamentos, digamos, y cada uno se ha dedicado a una parte, digamos, de la memoria, a otra, digamos, a la parte con los recuerdos, y está haciendo un trabajo muy fuerte ahí. No solamente él, porque él trabaja de la memoria, pero Nazaret Castellano allá, está otro doctor de neurociencia que es Calisto, que también es mexicano. O sea, hay muchos doctores que están trabajando en diferentes países y en lugares para poder darle un énfasis, pero sin embargo, la neurociencia se usa mucho para la educación. Entonces, desde ahí nace el estudio de la neurociencia, como para poder comprender cómo el cerebro aprendía, cómo se educaba. Está la neuroeducación, la neuroplasticidad de la educación, cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro comprende la realidad. Pero en estos últimos 5 o 8 años se revirtió eso, incluso se descubre que el cerebro tiene interacción con tu intestino, que se dice que no se sabe si por la cantidad de neuronas, si en realidad el cerebro verdadero a nivel de salud es tu intestino. Más que tu cerebro, que es el segundo cerebro se le llama, ¿no? Le llaman el segundo cerebro, pero a medida que lo han ido estudiando se han dado cuenta que tampoco están así, porque el intestino tiene una flora intestinal, una microbiótica que hace toda la nutrición del sistema nervioso. Bueno, estamos hablando, digamos, que todo el cuerpo, ¿no es cierto?, es un gran conjunto de elementos divididos, pero en el final somos un todo, ¿no? Y todo va afectando a otra cosa, digamos, como dicen los chinos, va algo que te pasa, no sé, en el dedo índice y te está afectando a otra parte de tus emociones o viceversa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la música, los aromas y los espacios de nuestra respiración consciente, digamos, nos puede ayudar, en este caso, evocando a lo que tú estás hablando? Porque en definitiva lo que nosotros echamos a andar un recuerdo, con respecto a eso. Por ejemplo, hay personas que trabajan, por ejemplo, con aromaterapia para tratar un problema, para aquietar más que nada. Para aquietar. Sí, porque en el fondo ahí volvemos al cortisol, porque cuando tú tomas el aroma y ese aroma te agrada, automáticamente tú bajas el cortisol. Porque ya tu aroma, bueno, el olfato, y que en otro momento podemos hablar lo que es la maravilla del olfato, que también se ha ido estudiando en la neurociencia, cómo el olfato lo miraban así como algo así, como que no tiene importancia, pero tiene una importancia grandiosa el olfato y la respiración. Entonces, cuando tú respiras, inhalas, y te gusta el aroma de la lavanda, por ejemplo, pero como ya las terapeutas de la aromaterapia saben que hay ciertos aromas que automáticamente van a relajar a la mente. Pero si tú tomas el aroma de algo, por ejemplo, cuando tú me dabas el ejemplo de cuando eras niño, sientes el aroma a pan, porque tú primero no viene la memoria automática de tu mamá amasando, pero lo primero que viene a ti es el olor a pan. Claro. Y tú sientes el olor a pan amasado o el pan que te gusta, el pan calentito, y tú dices, uy, y al tiro, e incluso es tan automático que tú no necesitas tampoco que te venga la imagen a tu mente, tu mamá amasando, pasándote el pan. Tú ya lo saboreas, el pan, con algo rico, y tú te estás llenando emocionalmente de ese recuerdo, del vínculo con tu madre, con la mujer que te hizo el pan, que es tu señora, tu amor, más tu familia y tus hijos, y ahí se arma un círculo afectivo que te va a mantener bajo el cortisol y te va a mantener más tranquilo. Por eso es que el aroma es tan importante. El aroma, el olfato y la respiración. Y la meditación, bueno, la meditación ayuda mucho, porque cuando las personas tienen muchos pensamientos que van y vienen y entran y salen de la mente, frecuentemente esos pensamientos perturban esa tranquilidad
de que cuando aparecen los pensamientos en la memoria se vuelva, es como el software se vuelva loco, que ya, porque como vas a activar una memoria, una imagen, pueden aparecer muchas imágenes a la vez. Ya. Sí, bueno, se habla también de la meditación, que es como aquietar las aguas, y se vaya clarificando, digamos, esta agua, que es un agua mental en el fondo, ¿no? Exactamente. Que, bueno, estamos en Radio Puelche, 90.5. Así que bueno, estamos aquí felices. Espero que este tema les haya ayudado mucho y les haya ido aclarando a todos, que es muy interesante poder comprender que todo lo que somos está dentro de un contexto y de una realidad personal de cada uno. Cada persona percibe y tienes que percibir y observar y estar de acuerdo a lo que tú sientes. Pero siempre es conectándote. No puedes estar en tantas cosas a la vez, pensando tantas cosas a la vez. Cuando uno se conecta, se siente, automáticamente todo lo que tiene que ser va a fluir. Pero nosotros queremos que todas las cosas sean como uno cree que es. Y que ese es otro tipo de memoria y de control. Pero vamos a ir de a poco en el programa. De a poco porque este tema interactúa y se relaciona con un abanico de posibilidades. Qué bueno que me gustó mucho el tema hoy día. Me gustó porque va desarrollando distinto ya la mirada, digamos, a lo que es el recuerdo y la memoria. Uno lo hace como, sí, eso sí, pero es muy profundo. O sea, hay todo un estudio muy profundo detrás de todo esto, ¿no? Sí, porque tiene que ver con un desarrollo individual del ser humano, y con ese desarrollo individual, cognitivo, como él es mentalmente, como interactúa, va a crear su red social y su red familiar y su comunidad y todo lo que es. Bueno, también eso tú lo puedes al macro, digamos, de la memoria, o la memoria de la comunidad. Y todo eso lo podemos... La memoria de un país. Exactamente, del mundo. Y todo eso va desde lo más micro, que es tu memoria, a tu familia, como decías tú, y a tu comunidad, donde naciste, donde te toca estar. Bueno, eso es un poco, por ejemplo, si cuando nosotros manipulamos o le echamos un poco mano a lo que es la historia mundial, se dice que la historia la escriben los que ganan la guerra, ¿no? Y a su vez, digamos, uno también puede y no debe muchas veces tergiversar historias de una familia a un hijo, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú cuando evocas historias dentro de una familia, lo que estás haciendo es que estás evocando, entre comillas, una realidad para que ese niño sea una persona íntegra, ética, y que él pueda florecer después como adulto con lo que él haga, ¿no? Pero si uno manipula esto, también puede generar un gran daño, porque está lo que comprendo lo que tú me dices, es que está haciendo una red neuronal distinta a lo que es lo real, ¿no? Es súper complejo, es una red muy compleja, porque cada país, cada lugar y cada familia y cada ser humano tiene su percepción de la realidad. Por eso que hay valores comunes, lo que se llama la ética. Entonces, por eso existe la ética. Y hay éticas de cada cultura, de cada país, cada persona tiene su ética. Qué bueno, que lo que tú estás mencionando es muy importante, porque de ahí nace todo. O sea, nosotros podemos destruir o crear. Exactamente. Estamos desenredando la madeja con Paola Ibarra. Hola a todos los que se han ido conectando. Sí. Bueno, esta madeja es como desenredar la madeja y ir amarrando y desamarrando, y es fascinante porque el ser humano es fascinante. Sí. ¿Hay alguna pregunta ahí en el vivo? Estaba viendo si hay preguntas. Dice Enrique Siles, los recuerdos son manipulables. Sí. ¿Sí? Sí, pues son manipulables. Sí, totalmente. Sí, porque todo es manipulable para la mente, porque la mente es atemporal. Pero, ¿sabes qué? Se me figura, o siento una emoción de que lo frágil que somos como seres, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si tú evocas a un animal, ¿qué tipo de memoria tiene ese animal? Por ejemplo, tu mascota, el perro. Es distinta a la del gato, ¿no? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que el gato tiene el cerebro muy parecido al ser humano, cognitivamente hablando.
el perro tiene más psiquis, tiene la psiquis desarrollada y tiene la capacidad de aprender emocionalmente y de imitar. Correcto. Pero las memorias de los animales, bueno, el que tiene más parecida a la memoria y que siempre, pues, qué pena, experimentan son con los ratoncitos. Sí. Y con los ratoncitos experimentaron el tema de la memoria y se dieron cuenta que cuando al ratoncito le intervenían bajo estrés, él se le alteraba la memoria y no recordaba la ruta. Ah, claro, el estrés. Bueno, a uno le pasa lo mismo. Cuando está en estrés, no sé, está en un taco o tiene que llegar, en este caso a la radio o cualquier otra parte importante al trabajo y entra en estrés, se te olvida la ruta. O sea, por dónde doblo, y eso que ha hecho un trabajo o una ruta siempre, el estrés es capaz de borrarte esa memoria de largo plazo y te la transforma en un corto plazo y se te olvida. Bueno, lo que hablábamos, que ponte tú, cuando nosotros recién llegamos aquí a vivir acá, el irnos a la casa, yo lo sentía que era eterno, a ti también te pasaba, a todos nos pasaba que era eterno el asunto y no llegábamos nunca. Ahora ya llevando tantos meses aquí ya se hizo la ruta. Sí, y al hacer la ruta neuronal, la percepción es distinta. La percepción es distinta, pero el tiempo es el mismo. Sí, te demoras lo mismo, pero tú sientes el alivio porque tú ya reconoces el territorio. Es porque también estás disfrutando el camino, ¿no? Eso es importante. Muchas veces cuando ya te sale el estrés empiezas a disfrutar, ¿no? También. A disfrutar. Y eso vas a hacer una red distinta. Pero es que el cerebro está en estrés y en cortisol cuando tiene que llegar a un lugar nuevo y se tiene que adaptar. Da lo mismo si el lugar es la naturaleza, la ciudad, el mar, la montaña. Sí, porque siempre somos funcionales, ¿no? Somos funcionales y siempre nos rige el crono, el reloj nos devora. Sí, pero ese es un tema. Pero por eso te digo, pero y en ese sentido tú empiezas a recordar distinto, volviendo a la memoria, a los recuerdos. ¿Ya? Entonces las situaciones, la percepción se cambia, depende tú cómo emocionalmente estés. Eso es lo que entiendo, ¿no? ¿Sí? Sí. De acuerdo a lo que él dice, que se pueden manipular o cambiar los recuerdos, sí. Sí. Es que el recuerdo, más que manipular o cambiar la fotografía de ese recuerdo, lo que uno hace, uno logra cambiar la emoción que te conecta con ese recuerdo. Ya. Porque tú tienes la libertad de, por ejemplo, si estás viviendo algo que es doloroso, tienes la memoria de un recuerdo. De repente uno puede estar ahí mismo en lo que te pasaba a ti, que te fascina el olor a pan y para ti es un recuerdo maravilloso, pero a alguien ese mismo olor a pan le puede recordar que la golpearon para que fuera a hacer pan. Y esa persona va a sentir el aroma a pan y se va a recordar. Un rechazo. Va a haber un rechazo, quizás ni va a ver la fotografía, pero va a llegar a la consulta y me va a decir, sabes que yo cada vez que siento este aroma a pan, yo tengo un rechazo y me enojo con todo lo que está en el entorno y me duele la cabeza. Y cuando tú le conectas con la emoción, a esa persona le viene la imagen, que la tiene bloqueada y se va a acordar que la golpearon. Entonces, la hipnosis, yo voy y le enseño a esa persona conscientemente que se defienda y que construya otro recuerdo. Bueno, eso pasa mucho con las Y personas. es fascinante, es fascinante. Tortura, digamos, psicológica y física, claro. ¿no? Es que la hipnosis en los casos de tortura, de todo eso, si la persona quiere, es lo ideal. En un estado de abuso, de violación, la hipnosis bien hecha, clínicamente tratada, de la manera correcta, porque en este campo hay de todo, y yo siempre lo dejo claro, es una herramienta sumamente efectiva y poderosa. Correcto. Para poder ayudar a estos recuerdos. Sí, recordando un poco cuando uno es pequeño y siente muchas veces ese goteo, el típico uno que tiene una gotera en un baño, y justo en esa época tú puedes estar con fiebre, como dices tú, solamente esa gota te recuerda que estuviste mal en esa época como niño y sientes, empiezas como a sentirte mal. Increíble cómo la psique te empieza incluso a pasar malos ratos, ¿no? Y sientes incluso hasta te puede dar hasta fiebre, ¿no? Exactamente, te cambia todo tu sistema biológico, tu sistema físico, te cambia. Pero vamos a ir avanzando poco a poco, ¿te parece? Es un multiuniverso, ¿no? Así que bueno, espero que todo este conocimiento de verdad sea súper útil para los auditores, para las personas que me siguen en las redes, para todos los que siguen y ven este programa.
Lo ideal es que las mismas personas que tengan preguntas le hagan preguntas a la página de la radio. Sí. Y bueno, tú también tienes tu red, también tienes tus contactos. ¿A dónde te pueden llamar? Por ejemplo, si una persona quisiera hacerse una neurohipnosis. sí, las personas si quieren saber más de este conocimiento como CREAT System, tenemos la página que es www.creatsystem.com. Creatsystem.com. Y el teléfono es más 569 818-417-72. Mira, casi la memoria corta, plazo. Bueno, estamos aquí en Radio Puelche, día jueves, desenredando la madeja en el 90.5 FM Campucón. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, me encantó. ¿Te encantó la experiencia? Sí, Hace me tiempo encantó que no la estábamos experiencia y juntos. estoy aquí azorrechando el piso, Carlito. No, para nada, él es un maestro que lo queremos mucho, así que... Bueno, lo bueno es que tú tocó tienes experiencia en la radio. Nosotros tuvimos como 7 años y 5 años con él, más o menos 4 años, más o menos Sí. con la alegría de conversarnos junto contigo. Mucha gente nos ha conocido en esto. Sí. Y hoy día de sorpresa, Carlos me llama, me dice, hoy no voy a poder estar en Te la tocó radio. marchar, sí, así como- Tengo que, voy yendo de viaje, pero ve igual. Yo le dije, sí, lo puedes hacer sola, sí, lo puedo, pero mejor lo voy a hacer con Luis. Claro, tuve que sacar del, ¿Ah? del voto, recuerdo todo el... ¿Y cómo te fue con tu memoria a largo plazo? ¿Cómo me fue con bien, me fue ¿Sí? bien, sí. Al principio, Sí. ¿qué sentiste? Sentí como un vacío, fíjate. Porque no es fácil, digamos, de cuando tú estás, digamos, fuera de un medio y has estado, pero ya lleva casi un año sin estar. No, ya llevamos como Un no poco más, más, sí. ¿no? Si los últimos programas que hicimos fue en el 2019, antes de la pandemia. Claro, En entonces- diciembre del 2019 y después ya Pero partió bueno, la se trató de pandemia. hacerlo mejor, ojalá que haya salido bien, me gustó. La radio El Sol de la Florida se llama. Claro, así se llama el programa, La Alegría Conversando. Bueno, hoy día estamos en Radio Puelche, 90.5 FM, acá en Pucón. Así Una que poderosa bueno, radio. estamos felices, agradecidos con la radio, con Sí. toda esta comunidad, con todos ustedes y creando y generando este desenreo de nuevas realidades. este desenreo de madeja para que todo sea provechoso para todos y que este conocimiento sea súper positivo. Muchas gracias. Estamos despidiéndonos ya, amigo Armando. ¿Ah? ¿Sí? Sí, Nos estamos estamos. despidiendo ya, sí. Muchas gracias, nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. Muchas gracias, que Muchas estén gracias, todos que muy estén bien. Gracias Chao, Luis por chao, estar chao. aquí. Gracias a ti, Paola.